Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenos días, iglesia, sean todos bienvenidos. Los que nos están siguiendo en esta hora, sean bienvenidos. Yo le invito a que en este momento reúna a su familia, busque allí la palabra y vamos a meditar en ella en esta hora. Yo le invito a que vayamos allí a Lucas 22, 31 y dice allí: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir no solo contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué tal si en este momento también oramos por esta palabra para que la presencia del Espíritu Santo hoy esté allí, abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos? Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos das hoy de sentarnos contigo a estudiar tu palabra. Te invitamos, Espíritu de Dios, para que abra nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender cuán grandes cosas tiene Dios hoy para nosotros. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón en esta hora, Señor, y tú fluyas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta enseñanza una segunda oportunidad. Cuando el autor, que es Lucas, que está escribiendo, escribe a cristianos griegos, Lucas se entrega a la investigación de los hechos desde su origen, de quienes vivieron los acontecimientos personalmente. Él se dedica a investigar cada caso, cada situación en las que Jesús estuvo allí, y hoy estaremos viendo la fidelidad del cristiano será puesta a prueba. ¿Cuándo? Lo primero que nos está hablando allí el autor es que seremos zarandeados. Versículo 31 nos está hablando y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa zarandear? Es sacudir con fuerza, es clasificar y cernir. Una zaranda saca lo que no sirve y selecciona el grano. Eso es lo que hace ese proceso de zarandear. Allí Lucas nos está compartiendo que
Pedro iba a ser zarandeado. ¿Pero quién era Pedro? Pedro era un pescador, hacía parte de los 12 discípulos, su familia también era pescadora. La palabra nos comparte que no era letrado, que hacía parte del vulgo, pero también encontramos que fue traído a Jesús un día por su hermano Andrés. Andrés estaba y oía a Juan el Bautista, pero empezó a seguir a Jesús y un día lleva a Pedro ante Jesús. Jesús ese día le dice a él allí, y lo encontramos en Juan 1, 40 al 42, y le dice: Pedro, hijo de Jonás, le dice, tú eres llamado Cefas, es decir, Pedro, roca. Y encontramos cómo Jesús le habla en ese momento allí a Pedro. Era discípulo de Jesús, llevaba 3 años en esta formación doctrinal con el Señor. Pero algo que encontramos aquí en la palabra hoy es que el autor dice cómo Pedro fue advertido por Jesús que sería aprobado. Cuando le dice: y Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Había sido pedido por Satanás ante Dios para pasar un momento de prueba. Allí se iba a ver cuál visible, se iba a poder ver lo débil que era y lo frágil que se puede ser ante circunstancias de pruebas. Allí se ven esos miedos, se ven esas frustraciones, esas derrotas. Estar en la prueba es una agonía del ser humano en toda su debilidad. Pedro llevaba 3 años con el Señor, siendo instruido por la palabra, y había tenido momentos de ver milagros, sanidades, liberaciones, conversiones. Y terminan esos 3 años de enseñanza del Señor con allí un curso, el último, la prueba, donde todos nosotros como cristianos también estaremos inscritos. Esa noche se aproximaba para Pedro y los discípulos un tiempo de prueba donde su fe sería probada. Ya uno de ellos había sido probado. Recordemos que era Judas y Judas falló. Ahora seguía Pedro. Pero ¿cuál es la respuesta que Pedro le da a Jesús cuando él le dice que tuviera cuidado y le advierte porque había sido pedido por Satanás para zarandearlo? Esta es la respuesta que le da Pedro muy seguro, y dice el versículo 33, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Encontramos allí a ese Pedro muy seguro respondiéndole a Jesús. ¿Cuántas veces tú te has sentido seguro respondiendo o prometiéndole a Dios que le vas a ser fiel en esa amistad, relación que tú tienes con Él? Dios nos deja ver allí a través de Jesús que es el único que conoce el corazón del hombre. Jeremías dice, 17, 9 al 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y encontramos que allí Jeremías nos recuerda a nosotros hoy que solamente Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Solamente Él sabe. En ese momento solamente Jesús sabía cómo iba a reaccionar Pedro ante la tentación. ¿Cómo podemos reaccionar nosotros ante los problemas, ante la escasez, ante la abundancia? Porque también la abundancia puede ser para nosotros una prueba. Ante la traición, ¿cómo nosotros reaccionamos? Pero algo que encontramos aquí en la palabra es que Jesús le afirma a Pedro en el versículo 34, dice: y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le estaba advirtiendo a Pedro que en medio de la prueba le iba a negar que le conocía, y que lo iba a hacer en 3 ocasiones. Que el comportamiento del cristiano ante la prueba muchas veces es negarlo. Yo no sé si en algún momento tú te has visto, yo sé que ya hemos pasado muchos por ahí,
por ser probados y de pronto nuestra actitud ha sido como Pedro, de negarlo. Pero si nosotros vamos más adelante allí al 54, Pedro vive este momento de esta manera y lo dice allí. Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, o sea, Jesús habían prendido, ¿cierto? Y Pedro le seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y allí encontramos ese momento cuando está Pedro negando a Jesús. Y vemos que fue un momento de confrontación para Pedro, como puede ser para su vida. Allí está Jesús haciéndole esa advertencia a Pedro de lo que iba a ocurrir horas después. Y vemos que Pedro sale de allí llorando amargamente. Tendremos momentos en la prueba donde lloraremos amargamente, tendremos momentos de confrontación. En momentos como esos nos podemos olvidar de lo que hemos prometido. Por eso Jesús nos está advirtiendo hoy a través de la palabra que cuando llegue la prueba puede llegar a pensar que usted no quiere ya ni caminar más con Él, que ni siquiera lo conoces, como dijo Pedro en este momento. Tendremos momentos aún en los matrimonios donde podemos descubrir o nuestra pareja confesar que nos ha sido infiel. ¿Y cómo podemos nosotros actuar? ¿Queremos seguir adelante con Jesús después de que nos ha comentado nuestra pareja esto? Vemos allí que muchos momentos podemos tener en medio de la prueba, de esa confrontación. ¿Cómo actuarías tú como esposa o como esposo si te dijera tu pareja: te he traicionado, el afecto y el amor que me tienes lo he traicionado? ¿Cómo podemos también reaccionar en un momento de escasez? O lo contrario, porque Dios puede permitir una abundancia impresionante en nuestra vida. ¿Cómo nosotros actuaríamos ante la abundancia? ¿Cómo actuaríamos ante un dolor? ¿Cómo soportarías tú un dolor mucho tiempo y esperando allí ese milagro de Dios? ¿Qué harías? ¿Seguirías con el Señor o no seguirías con Él? Encontramos aquí que Jesús nos está advirtiendo que emocionalmente nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar por nuestra parte emocional, ¿sí? Muchos han dejado de caminar con Dios por un momento de prueba. Vemos allí el caso de Judas. Judas tuvo un momento de prueba, falla, pero vemos el final de Judas ahorcado. Otros dicen: yo decido no caminar. Otros han perdido la vida como Judas, sí, es verdad. Pero encontramos allí en la palabra que como cristianos nosotros tenemos que entender que pasaremos momentos como esos. De zarandeo es necesario para que salga lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Qué prueba estás viviendo? ¿Qué situación tienes hoy? Puedes estar pensando: no quiero seguir más, esto es más fuerte que yo, como lo pensó Pedro en el momento, viendo al Señor allí, lo estaban llevando y él había confesado: si es necesario voy a la cárcel, si es necesario voy a la muerte por ti. Pero en el momento de la prueba, Pedro no se sintió en la capacidad emocional de vivir un momento de esos como el que estaba viviendo Jesús.
Allí encontramos que Jesús es hermoso y maravilloso, lleno de amor y de compasión para con nosotros, los hijos de Dios. Y algo que le promete Jesús a Pedro es estar con él ahí en esa prueba. Y lo vemos allí en el versículo 32, le invito a que vayamos y dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús nos está prometiendo que Él va a interceder por nosotros en medio de esas situaciones. Él va a interceder por ti, Él va a estar ahí contigo, Él no te va a dejar solo. Hoy quieres que tengas presente que cuando te veas en esas situaciones, Dios está ahí contigo. Pero algo que Jesús no nos promete es, allí no le estaba prometiendo a Pedro, voy a interceder para que no te suceda nada malo y Satanás sea reprendido y completamente vencido, sino que Él está prometiéndonos que Él va a estar ahí orando por ti en la prueba. Es necesaria la prueba. O sea, Jesús no le está diciendo, pero te voy a librar de este momento. No, es necesario, pero sí te prometo, estaré contigo, Pedro, no estarás solo. Porque tu fe no te va a faltar. Te voy a fortalecer esa fe que tú tienes para que permanezcas hablando conmigo. Jesús estaba diciéndole, voy a interceder para que salgas adelante, Pedro. Jesús intercede para que el tropiezo de Pedro no terminara convertido en un fracaso irreversible como el de Judas. Encontramos allí también en esta palabra que Jesús le estaba hablando y Lucas nos relata ese momento de que Él nuevamente se iba a volver a Él, que Pedro se iba a volver a Jesús. O sea que Pedro se iba a arrepentir. Versículo 32 nos está diciendo, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Le estaba diciendo, Pedro, vas a pasar por prueba, pero vas a reaccionar. Vas a entender lo que hiciste. Y eso que hiciste estuvo mal y te vas a arrepentir de tus palabras, te vas a arrepentir de tu comportamiento, te vas a arrepentirte de haberme negado. Eso era lo que estaba hablando allí Jesús a Pedro. Lo consuela diciéndole que él se iba a arrepentir más adelante de sus palabras. Jesús no lo ve a Pedro como un fracasado, sino que lo ve parte de su equipo, de sus apóstoles. Jesús ve a Pedro como un pedazo de roca que puede ser pulido en algo fuerte y hermoso. Así te ve el Señor hoy a ti. Así hayas fallado, así te hayas equivocado, así hayas caído, hoy Dios se quiere levantar. Aquí está Jesús para decirte, yo te levanto nuevamente, solamente necesito que reconozcas que lo que hiciste está mal. Ve también a Pedro como un hombre que puede llegar a ser un buen líder. Dios está viendo en ti el potencial y las posibilidades que tienes en las manos de Él. Pedro sería provisión para sus hermanos, porque el versículo 32 dice, y confirma a tus hermanos. Y es importante pasar por estos momentos, porque cuando usted y yo pasamos por momentos de prueba, podemos entender a otros cuando fallan. Podemos entender a aquel que peca. Podemos entender a aquel que ha negado a Jesús en algún momento. Podemos entender a aquel que ha estado en prueba. Algo que le estaba diciendo, tú le vas a confirmar a tus hermanos que yo estaba ahí contigo, que yo te sostenía, que yo oraba por ti, yo intercedía por ti. Le vas a contar eso a los hermanos, porque ellos también van a aprender a soportar la prueba, ellos también van a ser levantados. Cuando pasas por ahí, por pruebas, podemos fortalecer a otros y entenderlos. Porque hasta que tú no vives esos momentos, no vas a ser misericordioso con el que se equivoca, con el que falla. Tan hermoso que es nosotros poder orar por alguien. Pero tú aprendes a orar por alguien
cuando pasas momentos de dificultad y ves a otro pasar dificultades, ahí te vuelves un intercesor como Jesús. Y allí nosotros, cuando hemos tenido una dolencia, podemos orar por aquel que de pronto visitamos en algún momento, aquel que nos cuenta, me duele un pie, me duele mi cabeza. Nosotros tener pasión, convicción para orar por esa persona, porque ya sabemos qué es un dolor, qué es estar enfermo. Que caímos en pecado, pero que nos hemos arrepentido de fallarle a Dios. Podemos ayudar a otros para que también alcancen misericordia. Proverbios 28:13 dice allí, vayamos por favor, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, pero quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Algo que encontramos allí en Proverbios es que es importante en el momento de la prueba nosotros confesar. Confesar que hemos pecado, que le hemos fallado, que lo hemos negado. Y la versión Reina Valera dice, y alcanzaremos misericordia. Este dice, recibe perdón. Entonces, encontramos allí que es importante el arrepentimiento cuando usted y yo, nuestros ojos se abren y podemos ver la falla que hemos cometido. Lo glorioso en esta palabra no está en la caída, sino en la restauración de Pedro y cómo es levantado para hacerle fiel a Cristo. Encontramos allí en Juan, yo le invito a que vayamos por favor a Juan, y encontramos en la palabra Juan 21:15 y dice allí, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, tiempo después de que Jesús ya muere, resucita y se le aparece a los discípulos, saca ese tiempo para ir a buscar a Pedro y dice allí, después de comer Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pero se entristeció que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y allí encontramos cómo Pedro conoce a Jesús y cómo Pedro se da cuenta cómo Jesús le conoce. Pero cómo Jesús viene y lo restaura. 3 veces le negó. 3 veces le confirma esa palabra de su llamado, del ministerio, es restaurado, es levantado Pedro. Pero algo que encontramos es que Jesús le deja allí esa convicción en su corazón y en su espíritu que Él le amaba. ¿Cuánto amaba Pedro a Jesús? ¿Cuánto amas tú a Jesús hoy? Porque Jesús te ama a ti. Jesús nos ama. Por eso Él murió en esa cruz, porque nos ama. Pero nosotros tenemos que recordar que en nuestro caminar cristiano pasaremos por esos momentos también. Pero lo glorioso aquí de estas palabras es como Jesús coge y levanta y restaura ese corazón de Pedro. Y hoy yo te invito. Yo no sé por qué circunstancias hayas pasado. Yo no sé cómo se encuentre tu corazón y necesites que Jesús lo restaure hoy. Todos somos probados en medio de lo normal de la vida, con sufrimientos, angustias y aún caídas. Pero Dios hoy está dando una segunda oportunidad como se la dio a Pedro en ese día. Y si has sido probada tu fidelidad a Dios, hoy Dios quiere que te vuelvas a Él. Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte para que seas fiel al Señor. Y aparte de ser fiel, ayudes a otros a salir adelante, porque hay muchos que de pronto se quedaron en la caída. Hoy hay otros que están en la prueba. Entonces, que nosotros podamos hoy colocar nuestra vida en las manos del Señor.
Él te ama, pero te está recordando que está ahí para ti todo el tiempo. Y que si estás hoy en la prueba, no estás solo, Él está contigo. Que si has caído, hoy está extendiendo su mano para levantarte y restaurarte. Porque Él está viendo el potencial que tú tienes. Él está viendo lo valioso que tú eres. Yo te invito a que inclines tu rostro y hoy oremos. Le pidamos al Espíritu Santo que Él venga y trabaje en tu corazón en esta hora. Precioso Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, porque hoy estás aquí para recordarnos cuánto nos amas a través de tu Hijo Jesús. Gracias por esta palabra. Señor, yo pongo delante de ti tus hijos. El que está pasando por prueba, Señor, fortalécelo, acompáñalo, que Él sienta tu presencia en medio de esa prueba, que Él sienta que tú estás ahí sosteniéndolo. Señor, ayúdalo a ser fiel, ayúdalo a ser constante en esa relación contigo, Señor. Pero también, Dios, el que ha caído y no se ha podido levantar y se siente acusado y no ha podido por las circunstancias adversas en las que está, Señor, de sus pensamientos, de sus emociones. Espíritu Santo de Dios, ven y tócalo en esta hora y levántalo, Señor. Restaura ese corazón dolido, restaura ese corazón enfermo, restaura ese corazón, Señor, que está sufriendo, que se siente solo. Que tu presencia lo sane, que tu presencia traiga la medicina que allí necesita, Señor. Tráele paz y descanso. Precioso Espíritu Santo de Dios. Y el que está allí, que no ha entendido cuál es el propósito de la prueba y no se ha arrepentido, hoy sus ojos sean abiertos y te puedan ver. Se pueda arrepentir, Señor, de lo que ha hecho y pueda venir a ti, Señor. Y tú perdones sus pecados y se ha levantado y se ha sanado. Señor, tráele claridad, Señor. Tráele claridad que esto no ha sido para destruir, sino para limpiar, para purificar, para sacar de su corazón lo que no es bueno, para que su relación contigo cada día sea mejor. Y te damos muchísimas gracias, Padre. Yo hoy bendigo a tus hijos, Señor. Porque con amor eterno, Dios, tú nos has amado, Señor. Y yo te pido que hoy tu pueblo disfrute de ese amor. Hoy tu pueblo disfrute de esa misericordia que disfrutó Pedro. Y tú los puedas usar poderosa y grandemente con el prójimo, como usaste a Pedro, Señor. Fue un gran líder, Señor. Fue uno que animó. Fue uno que oró por enfermos. Fue uno que trajo muchos a tus pies, Señor. Que así sean tus hijos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo cada hogar, bendigo los niños, los jóvenes, Señor. Bendigo la familia en este día. Y te pido, Padre, que hoy puedan disfrutar de este hermoso día, Señor. Y haz tú la obra que cada uno necesita que sea hecha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, iglesia, y tú que nos escuchas, Dios los bendiga en esta semana y que puedas poner en práctica todo lo que Dios nos ha hablado. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, hay otro nombre. Llegaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu perdonaste,
Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.